Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Loki, el dios de la mentira y el fin del mundo. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El dios del fuego y las sombras. Antes del tiempo de los hombres, cuando los 9 mundos eran aún jóvenes y el hielo se encontraba con el fuego en el vacío del Ginnungagap, nació una chispa imprevisible. No fue un trueno ni una llama corriente. Fue una inteligencia ardiente, un espíritu que bailaba entre la luz y la oscuridad. Esa chispa tuvo nombre: Loki, hijo de Farbauti, gigante del rayo, y de Laufey, de sangre más fina y secreta. Desde su primer aliento, su existencia fue un desafío a las normas que los dioses intentaban imponer al caos. No nació en palacios, sino entre sombras y viento. De su padre heredó la furia del trueno que parte los árboles, de su madre la suavidad del bosque y la ligereza del pensamiento. Loki aprendió pronto que el mundo no tenía lugar fijo para él. Demasiado ágil para los gigantes, demasiado indómito para los dioses. En su corazón se mezclaban dos fuerzas contrarias, como el fuego que calienta y al mismo tiempo destruye. Esa mezcla lo hizo distinto, impredecible, peligroso y fascinante. Creció entre las grietas del mundo, escuchando los susurros del hielo que se derrite y del fuego que canta bajo la piedra. Aprendió el arte de transformarse, en pez, en pájaro, en mujer o anciano. Ninguna forma podía contenerlo del todo. Su risa podía abrir heridas, pero también sanar corazones. Desde joven descubrió que las palabras eran armas más poderosas que las espadas y que la verdad, bien doblada, podía servir para crear o deshacer imperios. El día en que Loki cruzó por primera vez las puertas de Asgard, el aire cambió. Los dioses, acostumbrados al estruendo y la gloria, miraron con recelo a aquel ser de sonrisa ambigua. Odín, el sabio de un solo ojo, percibió en él algo más que travesura. Vio conocimiento, ingenio, un puente entre mundos que ni siquiera él podía recorrer. Lo acogió, no por amor, sino por necesidad. En el fuego de Loki había un poder que podía servir a los Aesir, aunque todos sabían que también podía destruirlos. Durante un tiempo, Loki fue el invitado bienvenido en los banquetes de los dioses. Sus historias hacían reír a Thor, sus trucos divertían a Freya y sus ideas resolvían disputas imposibles. Cuando las palabras se enredaban y la ira amenazaba con romper alianzas, Loki aparecía con una solución inesperada. Pero cada risa que provocaba venía acompañada de una sombra. El miedo a lo que haría después. Porque Loki no podía soportar la quietud. Donde otros veían orden, él veía prisión. Donde los dioses buscaban eternidad, él veía aburrimiento. Su mente ardía en constante movimiento, inventando y destruyendo con igual pasión. Una vez engañó a un gigante para proteger a Asgard. Otra vez engañó a los propios dioses solo para probar que podía hacerlo. Su naturaleza era el cambio. Y el cambio en los mundos de los dioses era peligroso. A menudo se preguntaba quién era en realidad. ¿Un dios? ¿Un gigante? ¿Un mensajero del caos? Ni siquiera él podía responder. Había momentos en que deseaba pertenecer, ser parte de esa familia dorada que habitaba en los salones de Valhalla. Pero cada vez que extendía la mano, sentía la distancia del hielo ancestral en sus venas. Los Aesir lo llamaban hermano cuando lo necesitaban, y traidor cuando temían su astucia. Esa contradicción fue el fuego que empezó a consumirlo por dentro. Hubo noches en las que Loki contemplaba las estrellas sobre Asgard preguntándose por qué los dioses temían tanto el cambio. ¿Qué es el orden sino una mentira que el tiempo desmiente?, pensaba. Y en el fondo de su corazón, la respuesta era un eco que lo atormentaba. Los dioses necesitaban mentiras para existir. Él, el dios de la mentira, era parte esencial de su equilibrio. Sin su caos no habría armonía. Sin su engaño no habría verdad. Pero Loki también sentía el peso de su diferencia. En los festines, cuando las copas de hidromiel se alzaban y los guerreros cantaban las victorias de Thor o de Odín, él reía con ellos, aunque en su interior ardía la certeza de que su nombre nunca sería cantado con honor. No era héroe ni monstruo, era la chispa que encendía las historias, pero nunca el protagonista del canto. Y en esa ausencia de gloria comenzó a gestarse su destino. Con el paso de los siglos su poder creció. Sus transformaciones se hicieron más audaces, su inteligencia más peligrosa. Loki empezó a comprender que el mundo de los dioses no era tan diferente del de los gigantes. Ambos buscaban dominio, ambos temían lo que no podían controlar. Él, que no pertenecía a ninguno,
Comprendió que su papel no era servir, sino equilibrar, no por justicia, sino por naturaleza. Así, en los albores de su existencia divina, Loki se convirtió en algo más que un dios o un mentiroso. Se volvió el reflejo del cosmos, el eco de la paradoja que mantiene vivos a los mundos. Donde hay luz, debe haber sombra. Donde hay creación, debe existir destrucción. Donde hay orden, debe despertar el caos. Y Loki, con su sonrisa incierta y su fuego sin dueño, sería el portador de ese equilibrio imposible. Los antiguos sabios dirían después que desde su nacimiento el fin del mundo ya estaba escrito, que cada risa de Loki era una grieta en el destino de los dioses. Pero en ese momento, él solo sabía una cosa, que el fuego dentro de sí nunca se apagaría, ni en Asgard ni en los 9 mundos. Era el dios del fuego, de la mentira, del cambio, el que arde en la oscuridad, el que sin saberlo aún encendería el Ragnarök. Capítulo 2. El hermano del trueno. En los días en que Asgard aún brillaba como una llama joven sobre el Yggdrasil, Loki halló en el dios del trueno una paradoja semejante a la suya. Thor, hijo de Odín, era todo lo que Loki no podía ser: transparente, directo, amado sin esfuerzo. Donde Loki tejía palabras, Thor blandía martillos. Donde el uno sonreía con ironía, el otro reía con inocencia. Y sin embargo, durante muchos siglos fueron hermanos en juramento, compañeros en hazañas y cómplices en travesuras. Odín, sabio en su previsión, había unido sus destinos. Quería que el fuego de la astucia y la fuerza del rayo aprendieran a convivir. Creía que de su alianza nacería equilibrio, la mente que traza el camino y el brazo que lo abre. Y por un tiempo así fue. Cuando los gigantes del hielo cruzaron las fronteras de Midgard, Thor rugió y el cielo respondió con relámpagos. Pero fue Loki quien, disfrazado de anciano, distrajo a los enemigos hasta que el martillo Mjolnir cayó desde lo alto. En esas batallas, la gloria era compartida. La fuerza de uno y el ingenio del otro formaban un mismo canto. Pero el canto cambió de tono con los años. Las sagas hablaban cada vez más del trueno y menos del fuego. Los poetas exaltaban la bravura de Thor, su valor sin medida, su martillo que siempre regresaba a su mano. Nadie cantaba la astucia silenciosa de Loki, ni las trampas que había evitado, ni las mentiras que había tejido para mantener viva la paz. En los banquetes, cuando Thor alzaba su copa y las valquirias lo aclamaban, Loki sonreía, pero su sonrisa era de hielo. No podía evitar mirar el reflejo dorado del otro y sentirse invisible. Los dioses aman los golpes, pensaba, pero temen las ideas. Su corazón ardía, y la llama de la envidia empezó a mezclarse con un rencor que ni él podía apagar. Aún así, Loki seguía acompañando a Thor en sus viajes a los reinos lejanos. Juntos cruzaron las montañas de Jotunheim, burlaron a los gigantes con trucos imposibles y rescataron tesoros que luego los Aesir usarían en guerras futuras. Loki disfrutaba de la aventura, del riesgo, del momento en que su ingenio podía demostrar que la mente también es un arma. Pero cada vez que Thor regresaba victorioso, el reconocimiento era solo para el dios del trueno. Hubo un día en que el desequilibrio se volvió evidente. En una prueba de fuerza organizada por los gigantes, Thor levantó un martillo de piedra tan grande que los montes temblaron. Loki, en cambio, se presentó como embajador y convenció a un ejército enemigo de rendirse sin pelear. Cuando regresaron a Asgard, la gente habló del martillo, no de la palabra. Esa noche Loki comprendió que en el reino de la gloria la inteligencia no tenía altar, y sin embargo lo amaba. De una manera retorcida, Loki amaba a Thor. Amaba su simplicidad, su sinceridad brutal, esa pureza que él mismo jamás podría alcanzar. Quizás por eso no podía dejar de provocarlo, de ponerlo a prueba. Era como un fuego buscando romper la piedra para ver qué había dentro. Hubo momentos de verdadera hermandad. En una ocasión, Thor fue engañado por una hechicera del norte y convertido en bestia. Loki, disfrazado de cuervo, viajó hasta el fin del mundo para robar la runa que lo devolvería a su forma. Nadie cantó esa hazaña, pero Thor la recordaba. Y otra vez, cuando Loki fue capturado por los gigantes a causa de su lengua demasiado suelta, fue Thor quien con su martillo rompió las cadenas. «Eres insoportable», dijo el dios del trueno, «pero sin ti los días serían más aburridos». Aquel gesto encendió una chispa de gratitud en Loki, una chispa que duró poco, porque sabía que incluso el cariño de Thor era condescendiente, paternal, como quien perdona al niño travieso, no como quien reconoce a un igual. En esa desigualdad se forjó el resentimiento más puro. Las fiestas en el salón de Odín fueron escenario de su primera ruptura visible. Entre hidromiel y risas, Loki empezó a lanzar palabras envenenadas.
burlas sobre la torpeza de Thor, insinuaciones sobre la debilidad de Freyja, ironías que hacían reír a algunos y enfurecer a otros. Cuando Thor lo amenazó con el martillo, Loki rió. «Golpea, hermano», dijo, «pero no olvides que sin mis mentiras tu verdad no tendría eco». Aquel día Odín lo separó, pero el daño estaba hecho. Thor lo veía como un peligro, no como un aliado. Loki comprendió que había cruzado un umbral invisible. Ya no era el amigo ingenioso, sino el extraño necesario, el fuego que se tolera mientras calienta, pero se teme cuando arde demasiado. En las noches siguientes, Loki vagó por los corredores de Asgard escuchando el murmullo de los dioses que lo señalaban. Se habló de sus orígenes gigantescos, de su lengua traicionera, de sus formas cambiantes. «No es uno de nosotros», decían. Esas palabras se grabaron en su mente como runas ardientes, y fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. Si los dioses no lo aceptarían como igual, él los superaría a todos con su ingenio. Haría que su nombre no pudiera ser ignorado. No buscaba ya amor ni reconocimiento, sino algo más profundo, significado. Quería que el universo recordara que detrás de cada orden hay un engaño, detrás de cada héroe, una sombra. Así comenzó a forjar su destino. El hermano del trueno se convertiría en su espejo y en su condena. Lo que empezó como amistad se transformaría en rivalidad. Y de esa rivalidad nacería la ruina de los dioses. Porque en los pliegues del alma de Loki, el amor y el odio se abrazaban como serpientes. Y cuando el trueno dormía, el fuego seguía ardiendo. Y él sabía, aunque aún no se atrevía a admitirlo, que el día en que su fuego se desbordara, ni Thor, ni Odín, ni los 9 mundos podrían contenerlo. Era el hermano del trueno, el amigo que sería enemigo, el fuego que un día apagaría la tormenta. Capítulo 3. El engaño de los enanos. En las profundidades de Svartalfheim, donde la roca respira y los martillos laten como corazones de hierro, los enanos trabajaban sin descanso. Eran los herreros del destino, los artesanos de los dioses, los que forjaban no solo armas, sino también juramentos. Y fue allí donde Loki, el dios de la mentira, decidió probar una vez más que la astucia puede vencer incluso al fuego de las fraguas eternas. Todo comenzó con una travesura. Loki, movido por el tedio y el veneno de su orgullo herido, había cortado la cabellera dorada de Sif, la esposa de Thor. No lo hizo por malicia, o al menos así se convencía a sí mismo, sino por curiosidad. Quería ver qué pasaría si la perfección de Asgard perdía una de sus joyas más queridas. Pero cuando Thor descubrió el crimen, el trueno retumbó con furia. «Restitúyela, o te partiré el cráneo en 2», rugió el dios del martillo. Loki, sonriendo, levantó las manos. «Puedo hacerlo mejor que antes, hermano. Haré que la cabellera de Sif vuelva a brillar, pero con oro eterno». Y así, para salvar su vida y su lengua, Loki descendió al reino de los enanos. Allí buscó a los hijos de Ivaldi, maestros en la forja de los dioses. Les prometió gloria en Asgard si lograban crear algo digno de los Aesir. Los enanos, ambiciosos por naturaleza, aceptaron el reto. Bajo el crepitar de las fraguas moldearon 3 maravillas. Una cabellera de oro puro que crecería como cabello vivo. Un barco plegable llamado Skidbladnir, que podía navegar cualquier viento. Una lanza sin error, Gungnir, destinada al mismísimo Odín. Loki observaba con una mezcla de admiración y codicia. Sabía que aquellos dones le devolverían el favor de los dioses, pero su naturaleza no le permitía conformarse. Cuando los enanos entregaron sus obras, Loki soltó una carcajada. ¿Solo 3? Conozco otros herreros que podrían superarlos. Los hijos de Ivaldi, ofendidos, le desafiaron. Nadie supera nuestro arte, dios de las palabras vacías. Ah, no, respondió Loki con su sonrisa de serpiente. Apuesto mi propia cabeza a que los hermanos Brokr y Sindri pueden crear tesoros aún más poderosos. La apuesta quedó sellada con una mirada. Y Loki, fiel a su papel, voló hacia la otra fragua, donde el aire era tan caliente que derretía las sombras. Allí encontró a Brokr, un enano gruñón, y a su hermano Sindri, de manos firmes como el destino. Les lanzó el desafío con tono burlón. Los hijos de Ivaldi han creado maravillas, pero dicen que ustedes solo saben forjar cadenas y clavos. ¿Os atrevéis a demostrar lo contrario? El orgullo de los enanos no conocía límites. Sindri aceptó el reto. Forjaremos 3 objetos, y cada uno será más grandioso que los de tus anteriores aliados. Pero si perdemos, podrás quedarte con lo que desees. Si ganamos, tu cabeza será nuestra. Loki fingió indiferencia, pero en su interior una chispa de miedo se encendió.
Sin embargo, confiaba en su velocidad y su lengua. «Hecho», respondió, y se transformó en una mosca. Mientras los hermanos encendían la fragua, Loki revoloteaba a su alrededor, buscando el momento justo para intervenir. Sindri colocó una piel de cerdo en el fuego y dijo: «No dejes de accionar el fuelle, hermano, o la obra se arruinará». Loki, disfrazado, se posó en el brazo de Brokkr y lo picó con furia. Pero el enano, sin dejar de bombear aire, soportó el dolor. Del fuego surgió Gulin Bursti, un jabalí dorado que corría más rápido que el viento y brillaba como el amanecer. Loki frunció el ceño. La primera creación había sido un éxito. La segunda prueba comenzó. Sindri arrojó oro puro en la fragua y murmuró: «Que sea un símbolo de realeza y poder eterno». Loki volvió a atacar, esta vez en la mejilla de Brokkr. La sangre cayó sobre el metal, pero el fuelle nunca se detuvo. Así nació el anillo Draupnir, del cual cada 9 noches brotarían 8 nuevos anillos. Desesperado, Loki sabía que solo quedaba una oportunidad. En la tercera forja, Sindri colocó un trozo de hierro negro y susurró: «De esto surgirá un arma del trueno». Loki se posó en el párpado del enano y lo mordió con todas sus fuerzas. Brokkr, cegado por el dolor, soltó el fuelle por un instante. El metal chispeó y Sindri maldijo. Cuando abrieron la fragua, emergió Mjolnir, el martillo del trueno. Su empuñadura era corta, imperfecta, pero su poder incomparable. Cuando las obras estuvieron terminadas, Loki regresó a Asgard con los tesoros de ambos bandos, confiando en que podría manipular el juicio. Ante Odín, Thor y los demás dioses, presentó las 6 maravillas. Cada una fue admirada, pero el martillo de Thor eclipsó a todas. Odín declaró a los hermanos Brokkr y Sindri vencedores. El rostro de Loki se tensó. Los enanos exigieron su recompensa: «Tu cabeza, dios mentiroso». Loki sonrió, ladeando la cabeza. «Cierto, mi cabeza es vuestra, pero no mi cuello, y si intentáis cortarla, romperéis el pacto». Los enanos, furiosos, se vieron atrapados en su propio juego de palabras. Brokkr, impotente, cosió los labios de Loki con hilo de hierro. Así, el dios de la mentira aprendió el precio de su ingenio. Durante días, Loki vagó por Asgard en silencio, con las heridas marcando su boca, pero en su interior reía, porque aunque había perdido la apuesta, había ganado algo mayor. El martillo que daría a Thor su supremacía, y a él un motivo más para odiarlo. El fuego de la envidia, que antes ardía como una chispa, se convirtió en brasa viva. Loki comprendió que cada acto de astucia alimentaba tanto su gloria como su condena. Los dioses usaban sus engaños, pero lo despreciaban por ellos. Y así, mientras la cicatriz en sus labios sanaba, juró que nunca más jugaría por capricho. Desde entonces, cada mentira tendría un propósito, cada trampa un destino, porque en el corazón de Loki la astucia ya no era un juego, era una venganza en construcción. Capítulo 4. La maldición del engaño. El hierro de las costuras aún ardía en los labios de Loki. Cada palabra que intentaba pronunciar era un recordatorio del precio de su ingenio, una burla de los mismos dioses que lo habían usado tantas veces. Caminaba por los pasillos de Asgard con una sonrisa invisible bajo la cicatriz, observando cómo los Aesir celebraban con risas los dones que él mismo había obtenido. Thor blandía el martillo Mjolnir ante todos, los relámpagos obedecían a su voluntad, y los dioses lo vitoreaban como al héroe más grande. Loki miraba desde la sombra. No sintió orgullo ni culpa, solo una punzada de amargura. Ellos cosechan la gloria de mis engaños, y yo el castigo, pensó. Desde aquel día algo cambió dentro de él. El truco dejó de ser un juego, el engaño un pasatiempo. Ahora eran herramientas para algo más grande, la venganza. No una venganza inmediata, sino una lenta danza de caos. Los días pasaron y las heridas sanaron, pero no su orgullo. Loki comenzó a sembrar pequeñas semillas de duda entre los dioses. A Freya le susurró que Odín planeaba casarla con un gigante para asegurar un tratado. A Heimdall insinuó que Thor deseaba su puesto como guardián del puente Bifrost. Y a Thor mismo, con voz melosa, le habló de los celos de su padre. Al principio todos reían. Loki solo bromea, decían. Pero las palabras del dios de la mentira son como el veneno de una serpiente. Actúan lentamente, sin ser notadas. Pronto, los banquetes se llenaron de miradas recelosas y silencios incómodos. Una noche, durante un festín en el salón de Valhalla, Loki decidió poner a prueba hasta dónde llegaba su poder sobre las verdades. Se levantó con la copa de hidromiel en la mano y con tono burlón dijo: «¡Qué ironía! El salón de los héroes lleno de cobardes que temen a la verdad». Las risas se apagaron.
Odín lo observó con sus ojos de fuego, y Thor frunció el ceño. «¿Qué insinúas, Loki?», preguntó el padre de todo. «Solo digo que la verdad es un arma más afilada que Mjolnir, y ninguno de vosotros tiene el valor de blandirla». Freya lo miró con desprecio. «Hablas como un necio». «Tal vez», replicó Loki, «pero incluso los necios ven lo que los dioses niegan». La tensión creció. Los dioses, irritados por su insolencia, ordenaron que abandonara el festín. Loki lo hizo sin resistencia, pero antes de irse se giró y dijo con voz baja, casi profética: «Reíd todo lo que queráis. Llegará el día en que vuestras risas serán cenizas». Desde aquella noche Asgard nunca volvió a ser la misma. Los rumores crecían como raíces invisibles. Odín comenzó a dudar de los suyos. Thor patrullaba con más furia. Freya evitaba las reuniones. Loki desde la distancia observaba el fruto de sus palabras. Pero el poder del engaño es como un espejo roto. Corta a quien lo sostiene. En su soledad, Loki empezó a escuchar su propia voz distorsionada por la duda. ¿Era venganza lo que buscaba o simplemente reconocimiento? ¿Era la mentira su don o su maldición? Una tarde, mientras observaba el arco de Bifrost, apareció Frigg, la esposa de Odín. Su mirada era triste, no furiosa. «No, Loki», dijo suavemente. «Tu lengua es más peligrosa que 1000 espadas, pero aún hay bondad en ti. ¿Por qué la desperdicias en veneno?». Loki la miró sorprendido. Nadie le hablaba así desde hacía mucho tiempo. «Porque el veneno es lo único que me queda», respondió. «El fuego de los dioses quema a quien no pertenece». Frigg suspiró. «Si sigues por este camino, acabarás destruyendo todo lo que dices odiar, incluso a ti mismo». Sus palabras resonaron como un eco que Loki intentó ignorar, pero en lo más profundo supo que eran ciertas. Sin embargo, el resentimiento ya lo había envenenado. Semanas después, un extraño suceso sacudió Asgard: el robo del collar de Freya, la joya sagrada de los Vanir. Nadie sabía quién lo había tomado. Pero cuando las sospechas apuntaron hacia Loki, él no negó ni confirmó nada. Solo sonrió y dijo: «A veces las cosas desaparecen porque los dioses las desean demasiado». Odín lo desterró temporalmente del salón de los dioses. Loki partió riendo, pero su risa sonaba vacía. En el silencio del bosque, juró ante las estrellas que un día todos ellos conocerían la verdad que tanto temían, que los dioses también pueden caer. Y así comenzó su verdadera transformación. Ya no era el bufón de Asgard ni el compañero de aventuras. Era el portador del caos, el tejedor de hilos invisibles que un día formarían el tapiz del fin del mundo. Cada mentira que decía se volvía más precisa, más fría. Cada engaño era una lección en el arte de la destrucción. Y mientras los dioses seguían riendo en sus salones dorados, Loki caminaba entre los mundos, buscando aliados en las sombras. Porque el fin de los dioses no comenzaría con un trueno, sino con una palabra, una mentira perfecta. Una maldición disfrazada de verdad. Capítulo 5. El castigo de la verdad. El eco de las mentiras de Loki ya resonaba por todo Asgard. Las risas se habían convertido en susurros, los banquetes en discusiones silenciosas. Los dioses, sin darse cuenta, habían caído en la telaraña del dios de la mentira. Pero lo que Loki no previó fue que Odín, el padre de todo, escuchaba más allá de las palabras. En la sala de Hlidskjalf, el trono que permitía ver todos los mundos, Odín observó las sombras que se movían entre los dioses. Vio la desconfianza que crecía, y en el centro de ese veneno, una figura de ojos verdes y sonrisa torcida. «Loki», murmuró, «tu lengua ha envenenado el equilibrio del cielo». Sin embargo, el padre de todo no actuó de inmediato. Sabía que un castigo sin verdad sería otra mentira. Así que dejó que el engaño siguiera su curso hasta que la verdad misma se revelara por su propio peso. Y llegó el día. Una noche, mientras los dioses discutían sobre los rumores del robo del collar de Freya, Loki no pudo contener su ironía. «Tal vez si los dioses no amaran tanto sus tesoros, estos no buscarían escapar», dijo con media sonrisa. Thor golpeó la mesa. «Hablas demasiado, embustero. Si sabes algo, dilo». Loki lo miró con desprecio. «Yo no robo, Thor. Solo devuelvo las cosas a quienes las merecen». El silencio fue total. Entonces Odín se levantó. Sus ojos ardían como dos brasas antiguas. «Hablas con palabras torcidas, Loki. ¿Te atreves a confesar tu engaño ante mí?». Loki respondió con calma, casi con orgullo. «No confieso nada. Las palabras no son crímenes, padre de todo. Pero si la verdad os hiere, entonces tal vez sea vuestra culpa por no soportarla». Aquella insolencia fue la chispa.
Los dioses se alzaron y el trueno de Thor rugió dentro del salón. Loki, acorralado, trató de reír, pero su risa sonó hueca. Odín levantó su lanza Gungnir y pronunció la sentencia. Has usado tu don para dividirnos. Has corrompido la confianza de los Aesir. No morirás, Loki. Tu castigo será peor. Serás testigo del vacío que creas. Los dioses lo encadenaron con cadenas forjadas por los mismos enanos que una vez había engañado. Lo llevaron lejos, al fin del mundo, donde las montañas se abren como heridas antiguas. Allí lo colgaron entre las rocas, y sobre su cabeza, Odín colocó una serpiente que goteaba veneno sobre su rostro. El dolor era insoportable. Cada gota quemaba como fuego líquido. Loki gritaba, pero sus gritos se perdían entre los vientos de Helheim. Solo su esposa, Sigyn, permanecía a su lado, sosteniendo un cuenco para recoger el veneno. Cuando éste se llenaba y ella lo vaciaba, algunas gotas caían sobre la piel del dios y la tierra temblaba con sus convulsiones. Así nació la creencia de que los terremotos eran los suspiros de Loki. Durante siglos, o tal vez días, porque el tiempo en los mitos no tiene medida, Loki permaneció atado. En su silencio forzado, su mente se transformó. No era el mismo dios travieso que había jugado con los enanos ni el bufón de los banquetes. Era ahora una criatura rota, que comprendía el verdadero poder de su don. No las mentiras, sino las verdades que los dioses temían escuchar. Me castigáis por decir lo que sabéis que es cierto, murmuraba al vacío. Vuestro orden está construido sobre engaños más grandes que los míos. El veneno goteaba y en cada dolor Loki veía visiones. Mundos ardiendo, dioses cayendo, monstruos emergiendo del abismo. En su delirio escuchó voces susurrantes, antiguas y oscuras. Eran los ecos de Jotunheim, el reino de los gigantes, donde había nacido su sangre mezclada de dios y monstruo. Ven a nosotros, decían. El hielo recuerda tu nombre. La oscuridad te reconoce. Cuando por fin las cadenas se rompieron, no por piedad sino por destino, Loki no regresó a Asgard. Caminó hacia las tierras del norte, donde el sol nunca se elevaba. Allí lo esperaban las sombras. En las cavernas profundas encontró a los hijos del abismo, criaturas olvidadas por los dioses. Hel, su hija pálida que reinaba sobre los muertos. Fenrir, el lobo que crecía con hambre de sol. Y Jormungandr, la serpiente que dormía en el océano del mundo. Loki los miró con una mezcla de temor y amor oscuro. Sois mi vergüenza y mi legado, les dijo. Hel se inclinó, su voz era fría como piedra. Padre, ¿nos usarás para vengarte? No, respondió Loki con una sonrisa sombría. No por venganza, sino por equilibrio. Desde aquel momento el destino del mundo comenzó a tejerse en silencio. Loki se convirtió en el vínculo entre los dioses y los monstruos, entre el orden y el caos. Su castigo se transformó en propósito. Odín lo había encadenado para silenciarlo, pero al hacerlo había dado forma al mensajero del fin. Y así, en las sombras del norte, el dios de la mentira comenzó a preparar la verdad final, que todo lo creado debe destruirse para renacer. El veneno que una vez lo castigó ahora ardía dentro de su sangre como fuego divino. Cada palabra, cada pensamiento, cada recuerdo se transformaba en una promesa que un día cumpliría, cuando los cuernos del Ragnarok resonaran en los cielos. Y ese día Loki no mentiría, porque la verdad más cruel sería su arma. Capítulo 6. Los hijos del caos. El viento del norte soplaba como un lamento antiguo cuando Loki regresó a la superficie del mundo. Había escapado de sus cadenas, pero el veneno aún corría por sus venas, mezclado con el rencor y la visión del fin. En las tierras heladas de Jotunheim, donde la oscuridad no conoce amanecer, lo esperaban sus hijos. 3 seres nacidos del abismo, frutos de su unión con Angrboda, la giganta de las sombras. Cada uno reflejaba una parte del alma de Loki, su furia, su dolor y su deseo de libertad. El primero, Fenrir, era un lobo de tamaño imposible. Sus ojos ardían como brasas en la noche eterna, y su aliento era vapor de invierno. A cada día que pasaba crecía más, y con él su hambre. La segunda, Hel, tenía un rostro dividido, mitad belleza luminosa, mitad podredumbre de cadáver. Su mirada era la frontera entre la vida y la muerte, y su voz resonaba como eco de los que ya no existen. Y la tercera, Jormungandr, la serpiente del mundo, se deslizaba en los océanos profundos. Su cuerpo era tan largo que rodeaba Midgard entero, mordiéndose la cola en un círculo eterno. Loki los contempló en silencio, con un orgullo sombrío. «Vosotros sois mi legado», dijo. «Los dioses me han llamado monstruo,
Pero los verdaderos monstruos son ellos, que temen lo que no pueden controlar. Hel bajó la mirada. Padre, ¿por qué nos escondes aquí? Porque aún no ha llegado el tiempo, respondió Loki. El orden del mundo necesita creer que todo sigue en equilibrio, pero pronto entenderán que nada dura para siempre. Durante años Loki instruyó a sus hijos en los secretos de los dioses y las sombras. A Fenrir le enseñó la fuerza del odio. No temas al poder de los Aesir. El miedo que sienten hacia ti es tu arma. Al lobo le susurraba promesas de libertad, de un mundo sin cadenas. A Hel le habló sobre la justicia del olvido. Los dioses repudian a los muertos, los esconden bajo la tierra, pero tú, hija mía, darás reposo a los que ellos olvidaron. Y Hel, conmovida por las almas errantes, empezó a tejer su reino, Helheim, donde los espíritus sin gloria encontrarían paz o castigo. Y a Jormungandr, Loki le dio el silencio del océano. Permanece oculto, hija mía. Crece en la oscuridad. Tu momento llegará cuando el cielo y el mar se confundan. Así pasaron los siglos. Las historias de los tres hijos del caos comenzaron a filtrarse entre los dioses. Odín, preocupado, consultó las runas y vio un destino terrible. Las visiones le mostraron a un lobo devorando el sol, a una serpiente levantando mareas y a una mujer coronando a los muertos. Los dioses comprendieron que la sangre de Loki era una amenaza. En consejo solemne, Odín decretó: sus hijos no deben permanecer libres. Si no los destruimos, nos destruirán. Thor con su martillo marchó al norte junto con Tyr, el dios del valor. Allí hallaron a Fenrir, que ya era más grande que cualquier bestia viva. Loki se interpuso. No os lo llevaréis. No podéis encadenar lo que nació libre. Pero los dioses no escucharon. Convencieron al lobo de que se trataba de un juego. Probar su fuerza contra las cadenas más resistentes de los enanos. Fenrir aceptó, confiando en su poder. La primera cadena, Ledin, se rompió. La segunda, Dromi, también. Entonces los dioses trajeron una tercera, llamada Gleipnir, tejida con cosas imposibles. El sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Fenrir se rió. Esa cinta no podrá retenerme. Entonces pruébalo, dijo Tyr. Pero el lobo sospechó y exigió que uno de los dioses pusiera su mano en su boca como señal de buena fe. Tyr, sabiendo su destino, accedió. Cuando Fenrir descubrió que no podía romper las ataduras, mordió, arrancando la mano del dios. Su rugido sacudió los cielos. Loki, observando desde la distancia, sintió el dolor de su hijo como si fuera suyo. Ellos os llaman monstruos, pero son ellos quienes temen su propia creación, murmuró. Mientras tanto, Hel fue desterrada por Odín al mundo subterráneo. Reina sobre los muertos, pero nunca volverás a ver la luz, decretó. Hel aceptó el exilio sin una palabra. En las sombras construyó su trono de huesos y juró esperar el día en que el mundo la necesitaría. Y Jormungandr, arrojada por Thor a los mares profundos, cayó en la oscuridad donde creció en silencio. Sus anillos rodearon la tierra, su respiración agitaba las corrientes, y su odio se volvió tan inmenso como el océano mismo. Así, los tres hijos de Loki fueron esparcidos por los mundos, pero su padre nunca los olvidó. En cada uno de ellos vivía una parte de su propósito. En Fenrir, la fuerza para destruir el orden. En Hel, el juicio para equilibrar la muerte. En Jormungandr, el ciclo que todo lo consume. En su soledad, Loki miró hacia Asgard y sonrió. Habéis dividido a mis hijos como me dividisteis a mí, pero el destino no se detiene. Cuando llegue el fin, los tres volverán a mí, y los dioses recordarán su error. El viento del norte sopló de nuevo, llevando su voz más allá de los mundos. Y en las sombras de cada rincón del cosmos, los hijos del caos escucharon el llamado de su padre. Porque el amor de Loki no era tierno ni puro. Era fuego, era hielo, era la promesa del Ragnarok. Capítulo 7. La traición del destino. El eco de las cadenas rotas aún resonaba en la mente de Loki, aunque hacía siglos que había escapado de ellas. Cada noche, el veneno que había goteado sobre su piel parecía recordarle que incluso los dioses podían ser prisioneros del destino. Vagaba entre las sombras de Midgard, disfrazado de hombre, de bestia, de viento. Observaba el paso del tiempo y el crecimiento del orden que Odín tanto amaba. Los humanos levantaban templos, los dioses mantenían su trono, y el equilibrio de los 9 mundos parecía inmutable. Pero bajo esa calma se agitaba algo oscuro.
la certeza de que todo había sido escrito mucho antes de que él respirara por primera vez. Una noche sin luna, Loki ascendió al pozo de Mimir, donde el sabio guardaba las aguas del conocimiento prohibido. Allí, los ojos de Odín habían sido sacrificados a cambio de visión, y Loki, con una sonrisa amarga, pensó: si él puede arrancarse un ojo por sabiduría, ¿qué estaré yo dispuesto a perder por la verdad? Se acercó al borde del pozo. Las aguas temblaron al reconocerlo. Loki, hijo de Farbauti, murmuró una voz desde las profundidades. Buscas lo que ningún dios debería saber. Busco lo que ya sé, respondió. El destino. Quiero saber quién lo escribió. El agua se alzó como humo, tomando la forma de una mujer con cabello de hilo dorado y ojos que reflejaban los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Era Urder, una de las Nornas. El destino no se escribe, dijo ella, se teje. Y tú, Loki, eres uno de los hilos más brillantes y más peligrosos. Entonces dime, exigió Loki, ¿por qué mis hijos fueron condenados? ¿Por qué mi nombre está ligado al fin de los dioses antes siquiera de cometer pecado alguno? Urd lo miró con una mezcla de compasión y temor. Porque Odín lo vio, susurró. Él miró en estas aguas y contempló el final. Vio tu traición, la muerte de Balder, la ruina del mundo. Y temiendo su visión, actuó antes de que ocurriera. Así se cumplió lo que quiso evitar. Loki retrocedió como si las palabras fueran cuchillos. Entonces, su voz se quebró. ¿Yo no elegí esto? El destino no pregunta, dijo la Norn, solo cumple. Durante un instante, el dios del engaño se quedó en silencio. Luego rió. No era una risa alegre, sino rota, amarga, como un trueno que no encuentra cielo. Así que incluso mi rebeldía fue planeada. Mis hijos, mis castigos, mi odio, todo tejido en tu telar. No soy un dios de la mentira, soy la mentira misma del destino. Urder extendió una mano hacia él. Aún puedes detenerlo. No todo está escrito con fuego, pero Loki ya se había girado. Si el destino me ha hecho enemigo de los dioses, entonces seré el enemigo que merecen. Si soy su sombra, seré la noche que los consuma. De regreso en las tierras del norte, Loki se detuvo ante una montaña negra. Allí, el viento silbaba nombres antiguos: Fenrir, Hel, Jormungandr, los nombres de su sangre, los ecos de su propósito. Encendió una llama sobre la nieve. En ella vio tres reflejos: un lobo encadenado, una reina de los muertos y una serpiente que dormía bajo el mar. Mis hijos, murmuró, Odín os teme, pero no por lo que sois. Os teme porque representáis lo que él no puede controlar, el fin. Alzó sus manos hacia el cielo helado. Que los 9 mundos escuchen mi juramento. Yo romperé las cadenas del destino. No habrá runa ni profecía que decida mi final. Haré temblar los cimientos del árbol del mundo hasta que las raíces mismas sangren. El fuego creció alimentado por su ira. En ese instante Loki comprendió algo más terrible, que el destino también lo observaba. Sintió el hilo invisible que lo unía a los dioses, tenso, vibrante, y en su corazón supo que para ser libre tendría que cortar ese hilo, aunque al hacerlo destruyera todo. De pronto, una ráfaga de viento trajo una voz. Era Frigg, la esposa de Odín, la madre del dios que aún vivía en sus pesadillas. Balder. Loki, dijo el aire, detente antes de que no haya regreso. Odín no es tu enemigo, sino la consecuencia. Loki sonrió. Entonces que la consecuencia pruebe su propio veneno. La risa de Loki resonó en las montañas y las nubes se abrieron, dejando caer nieve roja como sangre. En el pozo de Mimir, Urdir suspiró. El telar del destino ha sido tocado. El hilo de Loki se quema, y con él todo lo tejido. Desde aquel día los vientos del norte cambiaron. Donde antes había calma, empezó la tormenta. Los cuervos de Odín revoloteaban inquietos. El martillo de Thor temblaba en su trono, porque sabían, aunque no quisieran admitirlo, que el dios del engaño ya no era un prisionero. Era un arquitecto, el arquitecto del fin. Capítulo 8. La muerte de Balder. El día amaneció dorado en Asgard. Los dioses reían, el aire olía a miel y a hierro, y el trono de Odín resplandecía bajo los rayos del sol. Era una mañana de celebración, pues Balder, el dios de la luz, había tenido un sueño que hablaba de su propia muerte. Pero los Aesir, temerosos de perder a su más puro hijo, habían tomado medidas. Frigg, madre de Balder, recorrió los 9 mundos, extrayendo juramentos de todo lo que existe.
el fuego, el agua, las piedras, los árboles, los animales, las enfermedades. Todos prometieron no dañar al dios de la luz. Y así, en los jardines de Asgard, los dioses se divertían lanzándole flechas y lanzas que rebotaban inofensivas contra su piel. Balder reía, hermoso y sereno, mientras todos celebraban su invulnerabilidad. Todos, menos uno. Desde las sombras del Bifrost, Loki observaba. La luz del sol se reflejaba en sus ojos, pero en su interior solo había noche. El favorito de Odín, murmuró. El que jamás conocerá el castigo, el que ni siquiera puede morir. ¿Acaso no es eso también una cadena? El recuerdo de Urder ardía en su mente. El destino no pregunta, solo cumple. Y Loki, con una sonrisa torcida, respondió en silencio. Entonces yo escribiré el mío. Esa misma noche tomó la forma de una anciana y se presentó ante Frigg, que descansaba en su salón, rodeada de hilos dorados. Dime, madre de dioses, dijo Loki con voz temblorosa, ¿es cierto que todas las cosas han jurado no dañar a Balder? Frigg, sin sospechar, asintió. Sí, todo en los 9 mundos le ha jurado amor y protección. Ninguna cosa puede herirlo. Loki inclinó la cabeza fingiendo inocencia. ¿Ninguna? Frigg sonrió con un toque de orgullo. Bueno, hay una cosa tan joven, tan inofensiva, que no pude pedirle juramento. El muérdago crece al norte de Valhalla. No tiene fuerza ni voluntad. La anciana se marchó agradecida, pero cuando cruzó el umbral, su piel se transformó de nuevo en fuego y hielo. Loki reía, y el eco de su risa se mezcló con el rugido del viento. Una cosa pequeña, pensó, tan débil que nadie la teme, y sin embargo todo lo que se ignora tiene poder. Al día siguiente los dioses se reunieron otra vez en el prado de Idavoll. Las lanzas y flechas volaban sobre Balder como lluvia inofensiva. Loki llegó entre ellos disfrazado de simple sirviente. En sus manos llevaba un dardo verde, ligero como la hoja de un árbol, una rama de muérdago. Junto a un guerrero ciego, Hodur, el hermano de Balder, Loki habló suavemente. ¿Por qué no te unes al juego, Hodur? No puedo, respondió el ciego. No veo dónde está mi hermano, y no tengo arma. Loki sonrió con dulzura engañosa. Entonces toma la mía, yo te guiaré. Así compartirás la alegría de los demás. Hodur asintió. Loki colocó el dardo en su mano, apuntó su brazo hacia el pecho luminoso de Balder, y susurró una palabra que los dioses nunca habían escuchado. Destino. El dardo voló. El aire se detuvo. El silencio cayó sobre Asgard como un puñal invisible. Balder miró su pecho. El pequeño tallo de muérdago se había hundido profundamente, allí donde ningún acero podía entrar. Su luz se apagó y el mundo perdió color. Los dioses gritaron. Frigg cayó de rodillas. Odín cerró los ojos, sabiendo que el hilo se había roto. Y Loki, desde la sombra del árbol dorado, observó su obra. No sonreía, no lloraba, solo miraba, porque en ese instante comprendió la magnitud de su acto. No había matado a Balder por odio, sino por verdad. Había demostrado que incluso la luz más pura puede morir, que ningún juramento puede detener el fin, y que el destino, ese monstruo que lo había condenado, podía ser burlado. Los dioses lo buscaron, pero no pudieron hallarlo. Loki se desvaneció como humo, regresando a las montañas del norte. Allí, frente al fuego, habló con las sombras. He tocado el corazón del mundo y el mundo sangra. Una voz respondió lejana como el susurro del mar. Padre, ¿qué has hecho? Era Hel desde su reino subterráneo. Loki cerró los ojos. He abierto el camino, hija mía. Pronto vendrán por Balder, y tú serás quien lo reciba. Los dioses enviaron mensajeros a Helheim, rogando a Hel que dejara volver a Balder. Ella los escuchó, pero su juicio fue frío. Si todos en el mundo lloran por él, volverá. Si uno solo se niega, se quedará conmigo. Y así fue. Todos lloraron, salvo una anciana solitaria en una cueva del norte. Sus lágrimas no cayeron, y nadie supo que bajo esa piel vieja se ocultaba Loki, el dios de la mentira. El destino se había sellado. El Ragnarök ya no era un sueño. Esa noche Loki se miró en las aguas del lago helado. Vio reflejos de fuego y sombras de serpientes. Los dioses lloran por uno de los suyos, murmuró, pero nunca lloraron por mí. Que aprendan entonces lo que significa perder la luz. Y cuando el viento del norte sopló, arrastró con él las primeras notas del fin del mundo. Capítulo 9. El castigo de Loki.
El rumor de la muerte de Balder se extendió por los 9 mundos como un incendio. En Asgard, los dioses lloraban. En Midgard, el sol pareció enfriarse. Incluso en Helheim, los muertos murmuraban su nombre con respeto. Y en medio de ese silencio sagrado, solo un nombre ardía en la boca de todos: Loki, el traidor, el asesino del Hijo de la Luz, el portador del fin. Los dioses se reunieron en el gran salón de Gladsheim, donde las paredes temblaban con la furia de Thor y los cuervos de Odín graznaban sobre el trono. Ha derramado la sangre más pura, tronó Thor, golpeando el suelo con Mjolnir. No habrá piedad, ni para él ni para su descendencia. Odín permanecía inmóvil. Sus ojos, uno mortal y otro eterno, parecían ver más allá del momento. Sabía que la caza que estaban por iniciar no era solo una venganza, era el cumplimiento del destino que había tratado de evitar. «Buscadlo», dijo con voz grave. «No descanséis hasta hallarlo». Mientras tanto, Loki huía, cruzó montañas, mares y desiertos de hielo. Adoptó 1000 rostros: halcón, salmón, anciano, sombra. Pero donde quiera que fuera, el eco de su nombre lo seguía. Era el sonido del miedo. Una noche, refugiado en una cueva oculta entre los acantilados del norte, Loki observó el fuego danzar ante él. «Todo arde», susurró. «La luz, la fe, incluso la justicia. ¿Qué queda entonces para un dios como yo?». A su lado estaban Sigyn, su fiel esposa, y sus 2 hijos pequeños. Ella lo miró con ternura y tristeza. «Aún puedes arrepentirte, Loki». Él sonrió sin alegría. ¿Arrepentirme? Arrepentirse es aceptar que el destino tenía razón. Yo prefiero quemar el destino. No pasó mucho tiempo antes de que los dioses lo hallaran. Thor llegó primero, su martillo brillando con relámpagos. Tras él, Tyr y Heimdall, con sus lanzas listas. «Loki, hijo de Farbauti», gritó Thor, «tu huida ha terminado». El dios del engaño los miró sin moverse. «¿Huida? No he huido de vosotros. He huido del reflejo de vuestra hipocresía». Thor levantó el martillo, pero Odín levantó una mano para detenerlo. «Basta. El destino ya lo ha marcado. No será la muerte su castigo, sino la eternidad». Le llevaron al corazón de la tierra, donde las raíces del Yggdrasil tocan la oscuridad. Allí, en una caverna de piedra negra, los dioses lo encadenaron con las entrañas de su propio hijo, asesinado frente a él. Las lágrimas de Sigyn cayeron silenciosas. «No», susurró ella. «No podéis hacer esto». Odín la miró con pesar. El equilibrio del mundo depende de su silencio. Cuando las cadenas quedaron firmes, Thor colocó sobre su cabeza una serpiente gigante, cuyo veneno goteaba sin cesar sobre su rostro. Cada gota quemaba como fuego divino. Loki se retorció, gritando con una voz que hizo temblar las raíces del mundo. Sigyn, fiel, permaneció a su lado sosteniendo una copa para recoger el veneno. Pero cada vez que debía vaciarla, una gota caía sobre el rostro de su esposo y el dolor lo hacía estremecer tanto que la tierra entera temblaba. Los hombres llamaron a eso terremoto. Durante siglos Loki permaneció encadenado. Su mente vagaba entre el odio y la lucidez. En sus sueños veía el futuro. Veía el mar abriéndose bajo el rugido de Jormungandr. Veía las sombras de Hel marchando con los muertos. Veía a Fenrir rompiendo sus cadenas y devorando al sol. Y en el centro de todo veía a sí mismo, libre, ardiendo, conduciendo a los hijos del caos contra los dioses que lo habían traicionado. Cada visión era una promesa. Una noche, mientras Sigyn dormía, Loki habló con el veneno. «Eres mi corona, mi castigo y mi fuerza. Cada gota que cae sobre mi piel es una palabra del destino. Me recuerdas que aún existo». El veneno respondió con un siseo, y Loki sonrió. «Sí, pronto. Cuando las estrellas caigan y los ríos se congelen, cuando el trueno y el fuego sean uno, yo romperé estas cadenas. Y entonces no habrá Dios ni hombre que me detenga». Sus ojos ardían como carbones. «Que el mundo tiemble cuando mi nombre vuelva a ser pronunciado». Arriba, en Asgard, Odín sintió el eco de esas palabras en sus huesos. «Ha hablado», dijo en voz baja. «Las runas han despertado». Thor frunció el ceño. «¿Crees que escapará?». Odín no respondió. Solo miró hacia el horizonte, donde los relámpagos se mezclaban con el rugido distante del mar, porque él sabía, como todos los sabios saben, que ningún castigo puede durar para siempre, y que todo lo que se encadena, algún día se rompe. En lo profundo de la tierra, Loki abrió los ojos.
El veneno cayó otra vez sobre su frente, pero él ya no gritó. Sonrió. He esperado siglos. El Ragnarok no es mi castigo, es mi liberación. Y así, en la oscuridad, el dios del engaño esperó el amanecer del fin. Capítulo 10. El despertar del Ragnarok. El mundo temblaba en silencio. En la profundidad de la tierra, donde las raíces del Yggdrasil abrazan la oscuridad, Loki abrió los ojos. Durante siglos había soportado el veneno de la serpiente, las cadenas forjadas con la carne de su propio hijo y la soledad más absoluta. Pero ahora, cada gota de sufrimiento se transformaba en poder, y cada tormento en resolución. Sus manos se movieron con fuerza inhumana. Los enlaces de sus cadenas, endurecidas por siglos de magia divina, crujieron bajo su poder. Con un rugido que resonó por los 9 mundos, Loki rompió sus ataduras. El cielo tembló, el sol de Midgard se oscureció parcialmente, y el aire se llenó del olor a hierro y veneno. Los dioses lo sintieron. El dios del engaño estaba libre. Loki caminó por la cueva negra. Cada paso resonaba como un martillo sobre el mundo. En su mente se dibujaba un mapa, los lugares donde sus hijos aguardaban. Fenrir, hijo de mi fuerza, susurró. Tu hambre será el primer trueno del Ragnarok. Hel, hija de mi paciencia, continuó. Tu reino de sombras será el campo donde los muertos marcharán contra los vivos. Y tú, Jormungandr, finalizó. El círculo que envuelve Midgard, tu veneno será la marea que rompa el mundo. No había temor en su voz, solo la certeza de un destino que él mismo había reclamado. Primero se dirigió hacia las montañas del norte. Allí, Fenrir dormía, encadenado por promesas rotas y runas de los enanos. Cuando Loki apareció, el lobo lo miró con ojos que brillaban como brasas. «Padre», gruñó, «¿ha llegado el momento?» «Sí, hijo mío». Loki liberó los grilletes con un gesto. Es hora de que la fuerza recorra los mundos y recuerde a los dioses que temen lo que crearon. Fenrir estiró sus patas gigantes, susurrando un rugido que agitó las raíces del mundo. Las cadenas que habían resistido siglos de odio se rompieron sin esfuerzo. El lobo se incorporó y la tierra vibró bajo sus pasos. Luego, Loki viajó a Helheim. La reina de los muertos Hel esperaba. «Padre», dijo, «he escuchado los lamentos de los vivos. ¿Es tu voluntad que salga?» «Sí, hija mía», respondió Loki con una sonrisa sombría. «Que los muertos caminen junto a nosotros. Que los dioses vean que incluso la muerte obedece a mi voz». Hel emergió de su reino con un ejército de almas, su rostro mitad pálido, mitad sombrío, su mirada fría y calculadora. Cada espíritu que caminaba detrás de ella era un recordatorio del equilibrio roto. Finalmente, Loki se sumergió en los océanos profundos para llamar a Jormungandr. La serpiente del mundo se levantó, estirando su cuerpo hasta rodear Midgard. Su cola mordía su propia cabeza en un círculo eterno, y sus ojos eran tan profundos que reflejaban los mundos enteros. «Padre», susurró con voz que resonaba como ola y trueno, «el mundo me teme». «Y aprenderá», replicó Loki, «que la marea que rompa sus costas sea mi mensaje». Cuando los 3 hijos estuvieron reunidos, Loki alzó los brazos al cielo. «Que los dioses tiemblen», gritó, «que los mundos se abran, que Midgard sienta la furia de mi sangre y de la suya». El aire se llenó de un rugido múltiple, el lobo bramando, la serpiente siseando y las almas de Hel ululando. La tierra se partió, los mares se agitaron y los árboles del Yggdrasil temblaron hasta sus raíces. Desde Asgard, los dioses miraban en horror. Odín, Thor y los demás comprendieron lo que la profecía había advertido. El Ragnarok había comenzado. Pero Loki, observando desde el norte, no sentía miedo. Sentía libertad, sentía justicia, sentía poder. «Que las runas sean testigo», dijo, «que la mentira se transforme en verdad». Y mientras las estrellas caían y los vientos del norte se convertían en huracanes, Loki caminó entre los mundos como un dios liberado de todas las cadenas. Su risa resonó entre los montes y mares, mezclándose con el rugido de Fenrir, el siseo de Jormungandr y el susurro de Hel. «El fin ha comenzado», clamó. «Que los dioses paguen por su arrogancia». Así despertó el Ragnarok, y en su centro estaba Loki, el dios del engaño, convertido en el arquitecto del caos, el mensajero de la destrucción y la chispa que encendió el mundo. Capítulo 11. La batalla de los 9 mundos. El cielo se había roto. El Bifrost, el puente de los dioses,
ardía como un arco de fuego. Desde las entrañas de Helheim hasta los muros de Asgard, el rugido del caos se extendía como una marea imparable. Y en el corazón de esa tormenta caminaba Loki, con los ojos encendidos por una furia antigua y un gozo casi divino. El aire olía a hierro, a sangre y a magia. El suelo temblaba bajo las pisadas de Fenrir, mientras el lobo abría su mandíbula lo suficiente como para morder el horizonte. A su lado el ejército de los muertos de Hel avanzaba en silencio. Miles de sombras con armaduras oxidadas y miradas vacías. Y sobre el mar, Jormungandr se enroscaba, levantando olas tan altas que cubrían montañas. Loki se detuvo en lo alto de una colina, observando cómo los 9 mundos ardían. Midgard se agitaba bajo terremotos. Los cielos de Alfheim se cubrían de ceniza, y las ramas del Yggdrasil comenzaban a sangrar savia negra. Todo era como lo había imaginado. Y sin embargo, en el fondo de su alma, una sombra de duda le atravesó el pecho. No era remordimiento, era reconocimiento. El fin no era solo para los dioses, era para todos. Desde las murallas de Asgard, el sonido de los cuernos resonó. Los Æsir se preparaban. Odin con su lanza Gungnir, Thor con el martillo Mjolnir, Tyr, Heimdall, Freyr. Todos sabían que ningún canto ni sacrificio podría detener lo inevitable. Pero Loki no los miró con odio, sino con una especie de serenidad oscura. «No sois mis enemigos», murmuró para sí. «Sois mi reflejo». Y alzó la voz. «Que los dioses bajen de sus torres, que enfrenten las mentiras que ellos mismos sembraron». Fenrir rugió y la batalla comenzó. Los cielos se abrieron como una herida. Relámpagos y fuego cruzaron el aire. Loki invocó corrientes de magia oscura, tejiendo ilusiones que confundían a los dioses. 1000 Lokis corriendo entre las sombras, riendo, burlándose, desapareciendo. Las lanzas de los Æsir atravesaban el aire pero golpeaban solo humo. Hel, montada sobre un corcel de hueso, levantó su mano y un ejército de espectros se lanzó contra los guerreros dorados de Valhalla. El choque fue ensordecedor. El sonido del acero contra lo imposible. El Ragnarok no era una batalla, era una sinfonía del fin. Loki observó a Thor en la distancia, envuelto en truenos. El dios del trueno avanzaba abriendo paso entre muertos y monstruos, su mirada fija en la serpiente Jormungandr. Loki lo sabía, ese duelo estaba escrito, y ninguno saldría vivo. Pero por primera vez, Loki no sintió placer en ver a su hermano marchar hacia la muerte. Sintió vacío. «Así es el destino», susurró. «Ningún truco puede cambiarlo». Giró la mirada hacia el horizonte. Odin cabalgaba con Gungnir brillando como un sol moribundo. Detrás de él, los valientes de Asgard cantaban himnos antiguos, conscientes de que morirían. Y Loki, al escucharlos, sonrió con tristeza. Ellos morirán por un orden roto, y yo por liberarlos de él. El campo de batalla se cubrió de humo. Fenrir destrozó filas enteras de Einherjar. Su respiración era fuego, su saliva, veneno. Hel avanzaba sin emoción, guiando a los muertos hacia los vivos, equilibrando los mundos con una precisión aterradora. Y Loki caminaba entre la destrucción como un poeta entre ruinas. De sus manos brotaban hilos de magia que distorsionaban el tiempo, convirtiendo segundos en eternidades. Veía los rostros de aquellos que había engañado, amado, traicionado. Veía el reflejo de sí mismo multiplicado en las llamas. Y por primera vez comprendió que no era solo un dios del engaño. Era el espejo del universo, mostrando la verdad que todos negaban. Entonces el cielo rugió con el sonido del cuerno de Heimdall. Su llamada cortó el aire, pura, definitiva. Loki levantó la vista. El guardián del Bifrost lo observaba desde lo alto, su espada brillante, sus ojos llenos de juicio. Ambos se acercaron paso a paso hasta encontrarse en el centro del caos. «Sabía que serías tú», dijo Heimdall. «Y yo sabía que no podrías evitarlo», respondió Loki con una sonrisa amarga. Durante un instante no hubo ruido, ni fuego, ni gritos. Solo ellos dos guardianes de mundos opuestos, el orden y el caos, la vigilancia y la mentira. Entonces ambos atacaron. El choque fue cegador. Espada contra hechizo, verdad contra ilusión. Cada golpe hacía temblar los mundos. Cada palabra de Loki tejía nuevas realidades, y cada tajo de Heimdall las rompía. El universo entero parecía contener la respiración. Finalmente Loki cayó de rodillas, herido, exhausto, pero riendo. «No puedes matarme, Heimdall», dijo escupiendo sangre.
porque yo soy la historia que seguirá contándose, incluso cuando los dioses mueran. Heimdall alzó su espada. Entonces que el silencio sea tu última mentira. Y con un último destello, ambos cayeron. El rugido del mundo continuó. El Ragnarok seguía su curso, pero allí, entre fuego y ceniza, el cuerpo de Loki yacía con una sonrisa. Una que no era de derrota, sino de revelación. Porque incluso muerto sabía que su propósito se había cumplido. Derribar el orden de los dioses. Revelar la verdad tras la ilusión del poder. Y así, mientras el Yggdrasil crujía y las estrellas caían del cielo, el eco de su risa aún resonaba. Una risa que no celebraba la destrucción, sino la libertad. Capítulo 12. El último engaño. El silencio llegó después del fuego. Los gritos, los truenos, el rugido de las bestias. Todo se había apagado. Solo quedaban las brasas de un mundo que alguna vez fue brillante. El Yggdrasil se estremecía, sus ramas carbonizadas goteando savia oscura, y los 9 mundos colgaban del vacío como fragmentos rotos de una creación olvidada. Entre las ruinas Loki yacía inmóvil. Su cuerpo, atravesado por la espada de Heimdall, descansaba sobre un campo de cenizas. Pero la muerte para el dios de la mentira nunca había sido más que otra ilusión. Un soplo de aire recorrió su rostro. Las sombras danzaron, y una voz, la suya propia, susurró en la oscuridad. ¿Así termina el engaño? ¿O así comienza la verdad? Sus párpados se abrieron. El fuego del Ragnarok aún ardía, pero el dolor había desaparecido. Ya no sentía peso, ni carne, ni tiempo. Flotaba entre las ruinas del cosmos, observando lo que había provocado. Los dioses habían caído. Odin, devorado por Fenrir. Thor, muerto por el veneno de Jormungandr. Heimdall, su asesino, yacía junto a él. Hel había regresado a su reino, satisfecha. Y el lobo, su hijo, dormía sobre el cadáver del padre de los dioses. Todo lo que alguna vez fue orden se había disuelto. El cielo y la tierra eran uno. Las estrellas caían como lágrimas sobre un mar de humo. Loki los miró a todos, a sus enemigos, a sus hijos, a sí mismo, y comprendió que no había victoria, solo equilibrio, porque incluso la destrucción era una forma de justicia. Los dioses crearon un mundo de cadenas, dijo con voz de eco. Yo solo las rompí. Una figura emergió del vacío. Era una mujer vestida con luz, caminando sobre el aire. Sus ojos reflejaban la calma del fin y el inicio al mismo tiempo. Eres tú, dijo Loki, la que estaba antes que el primer trueno, la voz del destino. Soy el recuerdo del orden, respondió ella, y he venido a preguntarte, Loki. ¿Fue este tu engaño final? Loki sonrió, esa sonrisa que había hecho temblar a dioses y hombres. Mi último engaño fue hacerles creer que había un final. La figura lo miró en silencio. El Ragnarok no fue una destrucción, continuó él. Fue una liberación. Los dioses estaban presos de su orgullo. Los mortales, de su miedo. El fuego solo quemó las mentiras más viejas para dejar espacio a una nueva verdad. ¿Y cuál es esa verdad?, preguntó ella. Loki alzó la mirada hacia el vacío que antes fue el cielo. De entre las cenizas comenzaron a brotar brotas verdes, pequeñas, débiles, pero vivas. Que nada muere, susurró. Solo cambia de forma. Y en cada cambio el engaño se convierte en creación. La figura sonrió, y el universo pareció inclinarse ante aquella comprensión. Entonces has cumplido tu papel, dijo ella. El orden ha caído, y de las ruinas nacerá un nuevo mundo. Uno donde los dioses no dominarán, sino que serán parte del ciclo. Loki bajó la cabeza, pero su sonrisa persistía. Yo sembré el caos, pero el caos es la raíz de todo nacimiento. Soy el principio y el fin del orden. Soy la risa que resuena cuando los mundos se apagan. La luz de la mujer comenzó a desvanecerse. Entonces ríe, Loki, y observa tu obra. El dios del engaño levantó las manos. De su palma brotaron chispas que se alzaron como estrellas nuevas. Las sombras se apartaron, revelando un firmamento virgen. Las olas regresaron, los vientos comenzaron a moverse, y el Yggdrasil, aunque herido, volvió a respirar. De sus raíces surgieron nuevas criaturas, nuevas almas, nuevas promesas. El ciclo había comenzado otra vez. Loki las contempló desde la distancia, como un actor que observa la obra después de su última línea. En sus ojos ya no había rabia, ni ambición, ni venganza, solo una extraña ternura. Ahora comprendo, susurró. El mayor engaño no fue hacia los dioses, fue hacia mí. Creí que era destrucción,
pero siempre fui creación disfrazada de caos. Una risa suave se escapó de sus labios, mezclándose con el viento que soplaba sobre el nuevo mundo, y en ese instante su forma comenzó a disolverse. Primero el cuerpo, luego la voz, luego la sombra. Pero algo de él permaneció, el eco de su risa flotando entre los mundos como un recordatorio eterno. Y cuando los primeros hombres del nuevo ciclo miraron al cielo y escucharon un murmullo en el viento, dijeron que era Loki, el dios que había engañado incluso a la muerte, observándolos con una sonrisa. Así terminó la era de los dioses, así comenzó la era del renacer, y en el centro del tiempo, entre verdad y mentira, caos y orden, aún resuena una voz. Nada termina, todo se transforma, y mientras haya una historia que contar, Loki vivirá. Epílogo. El eco del engaño. El fuego se apagó. El polvo del Ragnarok cayó lentamente sobre los 9 mundos, como una lluvia de memoria. Nada quedaba de Asgard, ni de sus torres doradas, ni de sus juramentos. Y sin embargo, en el silencio posterior algo respiraba. Entre los fragmentos del tiempo una risa se deslizó, sutil, lejana, imposible de extinguir. Era la risa de Loki, no como burla, sino como verdad, porque el engaño que una vez destruyó el mundo era también la chispa que lo haría renacer. Los nuevos hombres caminarían sobre la tierra fresca, sin conocer el nombre del Dios que los liberó del orden antiguo. Pero en cada trueno, en cada sombra que danza sobre el fuego, una voz invisible susurraría: no creas todo lo que ves. La mentira puede ser un camino hacia la verdad. Así, el ciclo comenzó otra vez. Y el eco del engaño, el eco de Loki, siguió resonando no como advertencia, sino como promesa, que mientras exista el cambio, mientras los mundos sigan naciendo y muriendo, el dios de la mentira nunca morirá.